los Alamitos en Guadalajara, aquí con el equipo de dresaje Susan Thomas. Realmente el tema, hemos estado empezando a trabajar en unos caballos de salto, son caballos que vienen de la competencia, que han tenido algunos detalles con sus dueños, con sus clientes. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es un poco sensibilizar a los jinetes y a los dueños de que se puede mejorar mucho el performance del caballo de salto a través del adiestramiento. Gran parte de lo que yo veo, la problemática del caballo a veces de salto, es que están demasiado tomados de la boca. Son caballos que están totalmente cargados precisamente y no son ligeros para montarse, entonces tiene que el jinete ir cargando su posición siempre va un poco más hacia adelante, tiene muchos problemas para regresar, que el caballo pueda regresar y tranquear más redondo o tranquear más abierto. Entonces en general estamos trabajando este caballo está en 1.40, es un caballo muy ganador y ahora lo que estamos tratando de hacer es poniéndole algunos ejercicios de elasticidad. Ahí lo que hago es que el caballo empiece a trabajar mucho más de atrás con el tema de su grupa, que desplace su grupa y dejar de tocarlo tanto con la rienda interior, no doblarlo tanto, no hacer esto. Entonces el caballo pierde totalmente, bloqueamos los posteriores y los caballos empiezan a dejar los posteriores atrás. Entonces nosotros tratamos de trabajar mucho con el caballo recto hacia adelante, empujando con las piernas, empujándolo con nuestro asiento, una posición más vertical, no tan horizontal, ni tan atrás. Tenemos que tratar de buscar un equilibrio, una línea vertical totalmente en nuestros ayudos, nuestro asiento. Lo que trato de hacer es que el caballo responda un poco más a mis ayudas, empiezo a hacer un poco más de círculos más pequeños a través de que cierro mi pierna interior y la metiro en la pierna interior. Jalo, primero voy a empujar la pierna izquierda que es la exterior y voy a abrir ligeramente mi pierna interior para que el caballo tenga esta puerta, la puerta sea aquí, tratando de que sea cada vez menos la ayuda que va a haber tratando de que las caderas muevan un poco más. Otra de las cosas que para él estamos trabajando es que él sea capaz de cargar su peso del lado derecho y marchar hacia el lado izquierdo, para que abra el hombro izquierdo lo abra y el peso, estos dos miembros sea más ligero, que en el adiestramiento es un poco el que llamamos ceder a la pierna. Vamos a trabajar también, en el sistema de adiestramiento lo que hacemos es, al principio cargamos 70% prácticamente en trabajos al paso para flexibilizar y ver dónde están los nudos, y a partir de eso empezamos a trabajar ya un 20% en el tema ya galopes, trotes, ¿no? Este caballo voy a trabajar un poquito en las salidas al galope para que él esté ligero al salir, prácticamente con la ayuda de mi asiento, un poco la ayuda de mi espalda. Vamos a ver cómo salen las salidas al galope. Ahí el caballo se me va la pierna, que es uno de los problemas que tiene él. Entonces, tomó perfectamente derecho su cuello, que la cruz esté alineada, pongo mis ayudas y pongo la presión exterior para ir hacia el interior. Él ahí no sabe qué hacer, se mete hacia la derecha. Entonces primero lo pongo recto antes de pedirle que salga, y cuando esté recto y preparado y flexible, entonces pido el galope. Trato de montar muy ligero, sostener mi cuerpo, no cargar el peso en su dorso. Algo muy importante que fue cuando trabajé la rienda y la pierna exterior, trato de soltar la boca, precisamente para que él se autocargue. No tiene que ir cargándolo. Ahí trabajo mucho
posición. Que el caballo vaya perfectamente entre mis dos piernas, entre mi asiento, dando un poco de rectitud. Ahí mantengo, saco. Un poquito los hombros hacia el exterior de la pista. Yo también trabajo mucho con ellos y cierro mis dedos para poder el caballo concentrarme más en un poquito más de piernas. Puedo flexionar con el dedo interior. Pierna exterior. Que él ya no tenga esa forma de mover tanto el cuello. Si mueve demasiado el cuello, perdemos esa mecánica del caballo. Perdemos la calidad del aire del galope. Sigo montando, me comunico con él, lo pongo recto. Solamente un poco de ayuda con mis riendas. Muy vertical. Que se cargue. Inmediatamente ahí él empieza otra vez a hacer esto. Eso es lo que tengo que trabajar en mucho en él. Vuelvo a poner un poco redondo, una curvatura, grupa, hombros, cuello, y vuelvo a pedirle la salida al galope. Me quedo un poco atrás, ahí él se atraviesa, no sabe qué hacer. Yo digo, vamos para adelante, simplemente para adelante. Súper, cariño. Yo soy yo soy muy fan de la diferencia en la monta. Me gusta que el caballo sea muy disponible a lo que yo quiero y el caballo trabaje de una manera relajada. No quiere decir que no va a galopar y no va a saltar, no, pero va a estar relajado. Ahí. Me mantengo mi rienda exterior pegada al cuello, mis ayudas, y luego va a ser capaz de soltarme un poco más, trabajarlo un poco abajo, con mi asiento muy ligero, para que el dorso no se colapse. Pero se mete mucho, está acostumbrado a galopar de un lado o de otro. Tendemos mucho a galopar y hacer esto. El caballo estaba muy tomado en ese aspecto, entonces tenemos que volver a trabajar con una disposición de ir hacia el galope correcta, muy fácil. Empezar a soltarle su boca. Empezar a confiar, el caballo se puede quedar conmigo. Ahí me está resistiendo, regreso, me vuelvo a organizar y volvemos otra vez. Cuando lo suelto, él se va, no se carga solo, que esa es la parte que a mí me gusta trabajar mucho en los caballos. Fácil de salir, y ya cuando está galopando, empiezo a soltarlo. Se carga solo, no sabe cómo cargarse. Él está esperando que yo... Por eso se me pone tanto el trote, se me baja el trote, otra vez. Está acostumbrado a que lo carguemos, entonces pues él ahorita de una manera dice, ey, ahora quién me va a cargar. No, te tienes que cargar tú solo. No sabe qué hacer, ¿verdad? No sabe qué hacer. Entonces ahora tenemos que cambiarle toda la monta, la ayuda. Toda la ayuda tenemos que cambiarla a nuestro asiento, a nuestras piernas, a nuestra posición, para que el galope
prácticamente solo, se autocarga. Ahí. Súper ahí. Si se fijan ahora los posteriores, van a venir más hacia adentro de su masa, su barriga. Es lo que yo quiero. Estirar riñones, estirar dorso, estirar toda la parte superior para tener un caballo mucho más elástico. Ahí lo voy a subir un poquito más al galope. Voy a pedir un poquito más de galope. No lo agarro ni nada, prácticamente va solo. Necesito que vaya recto, abro mi rienda exterior. En general esto es un avance, digo, la verdad es lleva dos montas que yo el caballo apenas lo estoy conociendo. El caballo es un caballo noble. Hay caballos que no los puedes soltar así tampoco, hay caballos que son un poquito más complicados, pero pues puedes ir trabajando en ellos, ¿no? Tienes que trabajar a ningún lado. Y yo, como les comento, estoy tratando de trabajar aquí, que el caballo, el cuello, sea muy fácil de doblar, pero al mismo tiempo un caballo que va derecho en su posterior, en su dorso, que se esté dispuesto a cerrar la puerta derecha y abrir la puerta izquierda, para que pueda dar círculos, vueltas pequeñas. Y luego esta habilidad y esta elasticidad que generamos en el tema del flat y en la monta de los caballos nos va a repercutir en los desempates. Los desempates, hacer vueltas cortas, que el caballo tranquee más, que podamos regresar, que podamos realmente, si tenemos bien puesta la mano en los caballos, si tenemos buena doma en los caballos, podemos correr mucho más, que muchas veces es lo que pasa en Europa, que en Europa ellos sí tienen mucho, evalúan muy bien sus caballos y desarrollan en el adiestramiento de sus caballos, y por eso ellos también corren más, corren mucho más en las pruebas. Entonces yo creo que es importante, si no tenemos un entrenador que nos pueda hacer esto, pues por lo menos sí nosotros tomar un poco de adiestramiento para establecer un programa con nuestros propios caballos y empezar a trabajar para mejorar la musculatura, habilidad, relajación, flexibilidad y monta de nuestros caballos. Les mando un saludo aquí, Susan Sos, Susan Thomas, una gran amante de los caballos, igual que yo, Gerardo Cuenca, lo que nos encanta el adiestramiento, nos encanta trabajar bien los caballos aquí desde Los Alamitos, en Los Alamitos, en Guadalajara. Saludos a todos.